¿Qué tal, amigos? Les saluda de parte de la Academia Círculo del Ingeniero, el profesor Carlos Bolívar, para todos ustedes, ¿no? En esta oportunidad vengo a presentarles un lindo detalle, un lindo tema del curso de trigonometría. Fundamentalmente, ¿sabes por qué? Porque está viniendo en los exámenes de admisión. Está viniendo constantemente un problema clásico en los exámenes de admisión. Es por eso, por este sentido, de que yo voy a venir este día de hoy para presentarle para ustedes el deleite de todos ustedes, jóvenes, estudiantes, colegas y todos mis compañeros, amigos que me están apoyando en este surgir del caminar, ¿no? Las identidades trigonométricas. Cuando vamos a hablar de identidades, ¿sí? Vamos a ver las identidades, primero que nada, las identidades recíprocas. Cuando vemos identidades recíprocas, ¿cuándo son identidades recíprocas? No te vayas a olvidar, las identidades recíprocas son, por este caso, imagínate, seno del ángulo alfa por la cosecante del ángulo alfa, esto va a ser 1, ¿sí? Así también el coseno del ángulo alfa por la secante del ángulo alfa, esto va a ser también 1. Profesor, ¿y cuál va a ser el otro también? Mira, estamos hablando de seno con cosecante, coseno con secante. El otro será la tangente del ángulo alfa por la cotangente, del ángulo alfa. No te vayas a olvidar. El producto de ellos dos, en estos casos, te va a dar la unidad, ¿sí? Así también tenemos, ¿no? Después de las identidades recíprocas, las llamadas también identidades por cociente. Identidades por cociente. Para este caso, ¿sí? También es una identidad muy fuerte, porque cuando puedes aplicar diversos problemas, también puedes utilizar esta identidad que se va a prestar, ¿no? Para este caso. Cuando tú tengas, por ejemplo, la razón trigonométrica tangente y la razón trigonométrica la cotangente, para que tú puedas expresarlos en función de senos y cosenos. Profesor, ¿se puede expresar en razón de senos y cosenos? Sí, mira cómo lo voy a hacer. Imagínate aquí que tengo la razón tangente del ángulo alfa. Esto va a ser igual de seno del ángulo alfa entre la razón coseno del ángulo alfa. No te vayas a olvidar, la tangente se puede expresar como un cociente entre seno del ángulo alfa entre coseno del ángulo alfa para este caso. Sí, pero profesor, ¿qué pasa si tengo yo la cotangente? ¿Qué pasa si tengo yo la cotangente del ángulo alfa? Ah, si tienes la cotangente, pues simplemente inviértelo de esta manera. Puedes ponerlo coseno del ángulo alfa entre seno del ángulo alfa, ¿no? Para este caso, estamos tomando como ejemplo el ángulo alfa, ¿no? Además, profesor, yo he visto identidades recíprocas. Ya también me enseñó lo que es identidades por cocientes. ¿Habrá otra identidad, profesor, que vamos a necesitar también cuando vemos el tema de identidades trigonométricas? Sí. Además de las identidades recíprocas, además de las identidades por cociente, también vamos a ver, ¿no?, las famosas llamadas identidades. ¿Qué identidades? Las identidades pitagóricas. Muy bien, las identidades pitagóricas. No te vayas a olvidar, ¿sí? Profesor, ¿cómo es eso de las identidades pitagóricas? Una de las principales identidades pitagóricas, para este caso, es esta de aquí. Observa, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, seno al cuadrado del ángulo alfa sumado con el coseno al cuadrado del ángulo alfa? Esto nunca te vayas a olvidar. Siempre, siempre, siempre te va a dar 1. ¿Sí? Profesor, ¿usted me está diciendo que seno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo alfa es 1? Sí. Siempre va a ser 1. Pero, profesor, ¿habrá otra manera de expresar esa identidad pitagórica? Sí. Si tú quieres expresar, por ejemplo, ¿qué pasa si por aquí un alumno muy inteligente, astuto, como tú, te das cuenta que seno al cuadrado del ángulo alfa y el coseno al cuadrado del ángulo alfa, puedo despejar de esa identidad pitagórica, ¿verdad? Puedo despejar, ¿sí? Mira, tú eres muy inteligente. Si estás sumando coseno al cuadrado, ¿cómo pasaría? Profesor, fácil, está pasando a restar. Si pasa a restar, entonces tú tendrías
1 menos el coseno al cuadrado del ángulo alfa. ¿Sí? Profesor, pero ¿qué pasa si seno al cuadrado lo paso a restar? Ah, si lo paso a restar, pues vas a tener 1 menos seno al cuadrado del ángulo alfa. En este caso, cuando quieras hallar en términos de coseno, ¿no? Para ese caso lo vas a necesitar, una herramienta fundamental cuando quieras resolver problemas de identidades. No te vayas a olvidar, ¿sí? Además, también vamos a ver los que son otras identidades. Otras identidades. ¿Cómo es eso de otras identidades, profesor? Sí, además de ver lo que es razones recíprocas, razones por cociente, y esta identidad fundamental de las identidades pitagóricas, que es el seno cuadrado más el coseno cuadrado de un ángulo alfa, eso te va a dar 1. También hay otras identidades que son muy importantes y que puedes utilizar en esos problemas tipo examen de admisión que normalmente vienen en la UNI, San Marcos, Callao, Villarreal y otras universidades de provincia que también lo toman como casi un problema clásico en examen de admisión. ¿Sí? Observa por aquí lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si tú tuvieras seno a la cuarta del ángulo alfa, sumado ¿con quién? Con el coseno a la cuarta del ángulo alfa. ¿Esto a qué va a ser igual? Profesor, seno a la cuarta del ángulo alfa más el coseno a la cuarta del ángulo alfa, ¿qué va a ser igual? Observa por aquí. No te vayas a olvidar, esto va a ser 1 menos 2 veces el producto de seno al cuadrado del ángulo alfa por el coseno al cuadrado del ángulo alfa. ¿Sí? Profesor, o sea, seno a la cuarta más coseno a la cuarta es 1 menos 2 veces seno al cuadrado del ángulo alfa por coseno al cuadrado del ángulo alfa. Sí, no te vayas a olvidar. Un teorema, una identidad muy fundamental en las identidades trigonométricas. Observa por aquí lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo realmente seno a la sexta del ángulo alfa más el coseno a la sexta del ángulo alfa? ¿A qué va a ser igual a ellos? No te vayas a olvidar, esto va a ser 1 menos 3 seno al cuadrado del ángulo alfa por el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Ajá, no te vayas a olvidar, ¿sí? Cuando tengo suma, mira, suma de seno sexta del ángulo alfa más coseno sexta del ángulo alfa se va a resumir en esta expresión, ¿sí? Además, una identidad también muy fuerte, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo 1 más la tangente al cuadrado del ángulo alfa? Si yo tengo 1 más tangente al cuadrado, pues esta identidad me dice que esto será la secante al cuadrado del ángulo alfa. Así como lo oyes, 1 más tangente al cuadrado va a ser igual a la secante al cuadrado del ángulo alfa. Lo siguiente, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo alfa? Esto va a ser la cosecante. Excelente, ¿ah? Estás atento. La cosecante al cuadrado del ángulo alfa, ¿no? Este es un pequeño resumen de lo que yo te puedo mostrar acerca de las identidades trigonométricas. Cabe recordar que las identidades auxiliares, conforme uno va recurriendo, va practicando, va resolviendo problemas tipo examen de admisión, ¿no? Y los problemas recontra sencillos, partiendo del nivel básico, te vas a encontrar con esto. Estas son las primeras identidades que tú tienes que saber aplicar las identidades en los diversos problemas para que tú solito te des cuenta y puedes abordar con estas identidades básicas, puedes resumir y puedes abarcar otras diversas auxiliares que te vas a dar cuenta que se pueden simplemente demostrar en base a estas identidades que son principales, ¿sí? Quiero que fijes aquí un problema dedicado con mucho cariño para ti, un problema que ha venido en examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Sí? Este problema te dice lo siguiente, obsérvame por aquí, ¿no? El problema dice, sabiendo que para todo x se cumple lo siguiente: el seno elevado a la n-1 del ángulo x menos el seno elevado a la n+1 del ángulo x va a ser igual a ¿quién? Al coseno de n-1 del ángulo x menos el coseno elevado a la n+1 del ángulo x. Profesor, ya me trabé, no sé qué hacer, no sé qué voy a resolver ahí porque es un problema recontra complicado. No te preocupes, pero todavía no he terminado. Te piden hallar el valor de ¿quién?
de la expresión A. La expresión A te dice que es seno elevado a la 2n del ángulo X más coseno elevado a la 2n del ángulo X más n, todo eso multiplicado por 1 más seno elevado a la n menos 1 de X menos seno elevado a la n más 1 del ángulo X. ¿No? Profesor, me estoy dando cuenta que ese problema está realmente muy complicado. Si te fijas bien, tú observa, quiero que observes aquí lo siguiente. Mira, dice n menos 1, el exponente, ¿verdad? Mira, pero ¿de qué dónde viene, no? ¿Te acuerdas que cuando tú tenías una división de bases iguales, los exponentes cómo hacían? Se restaban, ¿verdad? ¡Ah, profesor! Entonces yo puedo decir lo siguiente. Mira, tigre, para ti, campeón, yo puedo ponerlo así. Seno n de x entre seno del ángulo x. División de bases iguales, se restan los exponentes. ¿Qué más, profesor? Menos. Ahí está. Mira, seno, suma de exponentes. Ah, producto de bases iguales, sumamos los exponentes. Así es, no te vayas a olvidar. Profesor, ya entendí. Puedo ponerlo como seno n del ángulo x multiplicado por seno del ángulo n, ¿no? Multiplicación de bases iguales, sumamos los exponentes, ¿no? Ahora, ¿qué más? Seguimos, ¿no? Para el otro lado, igualito nomás, de la misma manera. División de bases iguales, restamos los exponentes. Para este caso tenemos el coseno a la n del ángulo x entre coseno de x. Menos coseno elevado a la n más 1 del ángulo x. Ah, producto de bases iguales. Lo coloco como si fuera el coseno de elevado a la n de x por el coseno de x. Ahí está. Mira esa expresión que tengo ahí. Profesor, pero de ahí ¿qué voy a hacer? Ya no sé qué más resolver, ya no sé cómo resolver ese pequeño problema, ya no sé cómo abarcarlo. Fíjate lo siguiente, dime. Fíjate, aquí no te das cuenta que, mira, seno a la n del ángulo x, seno a la n del ángulo x. Por acá también, mira, coseno a la n del ángulo x y coseno a la n del ángulo x. ¿No te das cuenta que lo puedo factorizar? ¿Verdad, no? Fíjate, mira cómo lo voy a factorizar. Seno elevado a la n del ángulo x va a ser igual a ¿quién? Mira, 1 menos ¿quién? 1 menos seno cuadrado del ángulo x. ¿Verdad? Porque sabes que seno de x, como es una diferencia de fracciones, pasa a multiplicar. Ahí está, 1 menos seno cuadrado del ángulo x. ¿Igual a quién? Igual a quién. Mira, observa lo siguiente. Acá que voy a factorizar el coseno a la n del ángulo x. Factorízalo, lo voy a factorizar, coseno a la n del ángulo x. Mira, nuevamente, una resta, una diferencia de fracciones. Pues en este caso el coseno pasa a multiplicar y voy a tener 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo x. Profesor, no sabía que se podía hacer eso. Así nomás. Identidades trigonométricas es sencillo. Fíjate, mira, este problema que parecía recontra difícil, mira cómo lo estamos resolviendo. Pero tú eres un tigre, tú eres muy inteligente y me vas a decir feliz y contento. Dime, ¿cuánto es 1 menos seno cuadrado? Profesor, ya entendí. 1 menos seno cuadrado es el coseno al cuadrado del ángulo x. Aquí está, mira. Si seno cuadrado del ángulo alfa es 1 menos coseno cuadrado. Si tengo 1 menos seno cuadrado del ángulo alfa, ¿quién es? El coseno al cuadrado. Acá está. Mira, 1 menos seno cuadrado del ángulo x, pues va a ser el coseno cuadrado del ángulo x. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por quién. Sencillo, profesor, por seno a la n. Muy bien, por seno a la n del ángulo x. Vamos, por aquí también, ¿qué más? Profesor, coseno a la n, ya está, vamos, seguimos. El coseno a la n del ángulo x. ¿Multiplicado por quién? ¿Quién crees? Dime tú, ¿quién crees que es 1 menos coseno al cuadrado? Aquí está. Mira, identidades pitagóricas para ti. Observa lo siguiente. Será 1 menos coseno al cuadrado del ángulo x, será seno. Seno al cuadrado del ángulo x, ¿no? Profesor, ¿y de ahí qué voy a hacer? Mira, hemos llegado a la expresión seno elevado a la n del ángulo x por el coseno al cuadrado del ángulo x. ¿Igual a quién? Igual a coseno elevado a la n del ángulo x por seno al cuadrado de x, ¿no?
profesor, un alumno como tú eres recontra inteligente, y acá el Círculo de Ingeniería te brinda lo mejor. Mira, ¿qué pasa si el coseno elevado a la n, el ángulo x, que está multiplicando, lo pasamos a dividir? ¿No? Y mira, y coseno, que está multiplicando, también lo pasamos a dividir, ¿no? De esta manera, observa, vamos a tener, para este caso, ¿no? Seno a la n del ángulo x entre el coseno a la n del ángulo x, ¿no? Igual a ¿quién? Igual al seno cuadrado del ángulo x sobre coseno cuadrado del ángulo x. Así como lo observas, profesor, que así nomás, no te vas a hacer problemas, no te hagas problemas, ¿sí? Así nomás se va a resolver esos problemas, no son recontra difícil como lo pensabas, ¿sí? Ahí está. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? Fíjate, tu identidad, mira, identidades por cociente, mira, tangente es seno sobre coseno, mira, seno sobre coseno, seno sobre coseno. Ah, profesor, ya entendí, ya me di cuenta de lo que usted va a hacer. Como tú eres, yo soy muy inteligente, la tangente elevada a la n del ángulo x, ¿a quién va a ser igual? Seno sobre coseno, la tangente al cuadrado del ángulo x. Fíjate, campeón, mira, ¿quién crees tú que es n? Profesor, ya me di cuenta, n, para este caso, ¿cuánto vale, chicos? N vale 2. Si n vale 2, vamos, reemplázalo. Tendría que a va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Me pide seno elevado a la 2n, pero como n vale 2, entonces diría que es el seno a la cuarta del ángulo x, más, nuevamente, ¿no? 2n, n vale 2, sería el coseno a la cuarta de x, más, sigo, n, que vale 2, ¿por qué? 1 más seno a la n menos 1, mira, n vale 2, menos 1 sigue siendo, simplemente elevo un exponente, lo dejo así, seno de x, menos, acá está, mira, seno de n más 1, si n vale 2, más 1 sería seno al cubo del ángulo x, ahí está, seno al cubo del ángulo x, ahí está. Pero como tú eres un alumno recontra inteligente y hemos dicho una de las identidades pitagóricas, tú puedes observar de que toda esta expresión que está aquí, que tú lo estás observando en estos momentos, lo estás observando detenidamente, dime, seno a la cuarta del ángulo x más el coseno a la cuarta del ángulo x, ¿quién es? Mira, 1 menos 2 seno cuadrado por coseno al cuadrado, ¿no? Entonces, feliz y contento, reemplazamos. Decimos que esta expresión es 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo alfa por el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Allí está, ¿sí? Más, sigo, más 2. ¿Por qué? 1. Mira, si te das cuenta acá puedo factorizar seno, ¿sí o no? Sí, profesor, ¿cómo lo haría? Más seno del ángulo x. Factorizo, lo voy a factorizar. Y mira lo que me va a quedar, sería entonces 1 menos seno al cuadrado del ángulo x. Ahí está, no nos hagamos problemas, seno al cuadrado del ángulo x. Ahí está, ¿sí? Mira, estoy factorizando simplemente, ¿no? Seno, estoy factorizando seno. Ahora, ¿qué más? Date cuenta que me estaban pidiendo, para este caso, lo que es, mira, 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo alfa por el coseno al cuadrado del ángulo alfa más 2. ¿Por quién? Observa, mira, tengo 1 más el seno del ángulo x. ¿Por quién? Seno del ángulo x. Porque mira, 1 menos seno cuadrado. ¿Quién es? Ah, profe, ya lo sé. Él es el coseno cuadrado del ángulo x. Ah, ya. Él es el coseno cuadrado. Sí, así nomás
así nomás, no te vas a hacer problemas. Observa lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo alfa por el coseno cuadrado del ángulo alfa, más 2 veces seno cuadrado, ¿no? Multiplicado por el seno, ¿no? Por el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Y tú lo único que vas a decir feliz y contento, ¿no? Mira, cancelamos y cancelamos. Para este caso, lo único que te está quedando es la expresión 1 más 2, simplemente 3. Esta es la presión resultante. Para este caso, marcamos la alternativa, ¿no? La alternativa A, 3. Ahí está.